Buenos días y bienvenidos al canal Travels Around the World, a la lista Electricidad Fácil para Todos. En este vídeo vamos a ver cómo se resuelve, como se puede comprobar también, un circuito eléctrico el cual tenga varias fuentes de alimentación. Esto es debido a que hoy en día los circuitos eléctricos, por ejemplo puede ser el circuito eléctrico de un coche, no solo tiene una única fuente de alimentación, sino que tiene varias fuentes de alimentación debido a la gran cantidad de consumidores que tenemos en los circuitos eléctricos hoy en día. Para ello vamos a utilizar como base el esquema que tenemos aquí, es decir, dos fuentes de alimentación, que en este caso son las dos pilas de petaca como las que hemos estado utilizando en los anteriores vídeos, y tres resistencias que van a ser tres bombillas como las que hemos estado utilizando en los anteriores vídeos. Para poder resolverlo habrá que tener en cuenta una serie de conceptos nuevos. El primero de ellos es el de nudo. Nudo es el punto donde van a confluir a tres o más conductores. En este caso, sería, por ejemplo, como nudo tendríamos el punto 1 y el punto 2. Ramal es el conjunto de elementos comprendidos entre dos nudos. En este caso tendríamos tres ramales. Y por último, vendría el concepto de malla, que es el camino cerrado de un circuito donde necesariamente tiene que haber dos o más nudos de corriente. Para poder resolver esto, será necesario utilizar las leyes de Kirchhoff. Con las leyes de Kirchhoff podemos resolver este tipo de circuitos eléctricos. Las leyes de Kirchhoff van a ser dos: la ley de intensidad y la ley de voltaje. La ley de intensidad lo que nos dice es que la intensidad que entra en un nudo tendrá que ser igual a la intensidad que sale de ese nudo. Y la ley del voltaje lo que nos viene a decir es que la suma de las tensiones a lo largo de una malla debe dar como resultado el voltaje total, independientemente del camino que se utilice para calcularla. Con esto ya hemos visto teóricamente cómo se resolvería una malla. Vamos a verlo de forma práctica. Y aquí tenemos nuestro esquema eléctrico, nuestro circuito eléctrico ya resuelto. Para ello será necesario, para poder resolver, será necesario en primer lugar identificar los nudos. En este caso tenemos el nudo 1 y el nudo 2. Y luego identificar o dividir el circuito en varias áreas. En este caso tenemos el área A y el área B. Una vez que ya lo tenemos identificados los nudos y las áreas, a priori indicamos el sentido que va a tener la intensidad. Este sentido va a ser puesto a priori, es decir, arbitrario. ¿Qué quiere decir esto? Que si luego durante los cálculos resulta que una de las intensidades nos da con signo negativo, lo único que querrá decir es que el sentido real que tiene esa intensidad es el contrario al que nosotros hemos dado de forma a priori. Una vez que ya hemos colocado los sentidos, aplicamos la primera ley de Kirchhoff, en este caso en el nudo 1, de tal manera que tenemos que la intensidad 2 será igual a la intensidad 1 más la intensidad 3, como podéis ver arriba a la derecha. Cuando se está resolviendo el circuito eléctrico, uno de los nudos en nuestro sistema de ecuaciones no lo vamos a tener en consideración. ¿Por qué? Porque si tenemos en consideración los dos nudos, el 1 y el 2, lo que tendríamos es una combinación lineal. Por eso uno de los nudos se elimina, y por eso hemos eliminado el nudo 2. De tal manera que lo que buscamos es tener tres ecuaciones con tres incógnitas. Una vez que ya hemos utilizado la primera ley de Kirchhoff, aplicamos la segunda ley de Kirchhoff a cada una de las áreas, el área A y el área B. Y indicamos el sentido que a priori pensamos que va a tener. De tal manera que en el área A tendremos que menos 4,5, porque si os dais cuenta, el sentido que hemos puesto a priori es contrario al sentido de la batería, en este caso en nuestra pila de petaca, es igual a menos I1 por R1. ¿Por qué? Porque la intensidad 1 también tiene sentido contrario al sentido que nosotros hemos indicado a priori, menos I2 por R2, por la misma razón, porque el sentido que le hemos dado al circuito, el sentido de circulación que le hemos dado al circuito, es contrario al sentido que tiene la intensidad 2. Y lo mismo ocurre en el área B, de tal manera que tenemos que el 4,5 es igual a intensidad 3 por R3 más intensidad 2 por R2. Sustituyendo las resistencias, al final el sistema de ecuaciones nos quedaría como I2 es igual a I1 más I3, menos 4,5 es igual a menos 13
por I1 menos 13 por I2, 4 y 4,5 es igual a 13 y 3 más 13 y 2. Una vez que ya, si os dais cuenta, ya tenemos el sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, pasamos a resolver este sistema, dándonos que la intensidad 1 es igual a 0,12 amperios, intensidad 3 es igual a 0,12 amperios e intensidad 2 es igual a 0,23 amperios. No es exactamente lo mismo, y esto es debido a temas de cálculo, número de decimales a la hora de resolver el ejercicio, de más o menos decimales que se escojan cuando se resuelve el ejercicio. Pero no solo es necesario determinar la intensidad, también es necesario determinar el factor potencia. ¿Por qué? Porque, como ya hemos visto en otros vídeos, si lo que se hace es que a una resistencia, o en este caso a las bombillas, se le hace pasar más intensidad de la que puede soportar, acabaría esta bombilla fundiendo. Por tanto, es necesario saber la potencia que deben de tener en este caso las bombillas para poder soportar la intensidad a la cual van a estar sometidas. De tal manera que la potencia de la bombilla 1, de la resistencia 1, tendrá que ser igual a 0,5 vatios, la potencia de la bombilla 3, es decir, de la resistencia 3, 0,15 vatios, y la potencia de la bombilla 2, resistencia 2, tendrá que ser igual a 0,23 vatios. Si pusiésemos una bombilla de menor potencia, lo que ocurriría es que esta no aguantaría y se fundiría. O si pusiésemos una resistencia, pasaría exactamente lo mismo. Esta resistencia no aguantaría y se fundiría. Por eso siempre hay que tener en cuenta el factor potencia. Una vez que con esto ya estaría resuelto, para poder terminar de comprobar lo que se podría hacer, de ver las caídas de tensión que se produce en cada una de las resistencias con un polímetro. Esas caídas de tensión, al sumarlas, las caídas de tensión en el área A, o sumar las caídas de tensión de las bombillas en área B, deberá dar igual a la batería que hay en cada una de estas áreas. Es decir, la caída de tensión de la resistencia 1 más la caída de tensión de la resistencia 2 tendrá que ser igual a la tensión de la petaca. Y de esta manera lo que ocurriría es que efectivamente podríamos comprobar que el circuito estaría bien resuelto. Vamos a ver físicamente, en un circuito físico, si efectivamente todo esto se cumple. Y aquí tenemos el circuito ya montado. Aquí tenemos la bombilla 2, que sería esta, resistencia 2, resistencia 3, que sería esta, resistencia 1, que correspondería a esta otra resistencia de aquí, y luego tendríamos nuestras dos fuentes de alimentación, esta fuente de alimentación que sería esta, y esta otra fuente de alimentación que sería esta de aquí. Nuestros nudos, el nudo 2 y el nudo 1, de tal manera que la zona A sería esta bombilla y esta fuente de alimentación, y la zona B pues sería al contrario, esta fuente de alimentación, nudo 2, nudo 1, bombilla 3 y bombilla 2. Estáis viendo que únicamente ilumina la bombilla 2, y eso es debido a que estas bombillas tienen mucha más potencia que las que hemos utilizado en el proceso del cálculo. Por eso mismo únicamente ilumina esta cuando estas dos no iluminan. No obstante, para el caso que sería el procedimiento de comprobación, sí nos valdría este circuito. Colocaríamos el polímetro en función continuidad para ver las caídas de tensión y efectivamente mediríamos la caída de tensión aquí y aquí, y podríamos ir midiendo que efectivamente se estaría cumpliendo, en el supuesto de estas bombillas tuvieran la potencia que hemos visto en el cálculo, estarían cumpliendo con los requisitos que habíamos dado en los cálculos. E igual ocurriría si medimos, por ejemplo, la zona A, que sería pues midiendo la caída de tensión que tenemos aquí y aquí, entrada y salida, y luego la caída de tensión que hay aquí, entrada y salida. De tal manera que la suma de ambas caídas de tensión tendría que ser, en el caso de la zona A, la suma de caída de tensión de R1 y R2 tendría que ser el voltaje de aquí, y en el caso de la zona B, R2 más R3, el voltaje que tenemos aquí. Y con la intensidad pasaría lo mismo, sería desconectar uno de los elementos y colocar el polímetro en función de intensidad para poder comprobar efectivamente que se está dando. Darle al like si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal y un saludo.